Amados hermanos, amigos míos, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos gracias al Señor por esta preciosa bendición que nos concede para poder compartir esta su palabra y poder encontrar esa luz, esa guianza a la cual nuestra alma necesita cada día. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y decimos en el nombre de Jesús, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amado Dios y Señor nuestro, te damos gracias, Padre. Muchas gracias una vez más por tu grande amor y misericordia, Señor, y por esa bondad extendida, Señor, en esta tierra para darnos tiempos en donde nuestra alma, Señor, recurra a ti con el propósito, Señor, de hallar paz, fortaleza, pero también aquellos que aún no te conocen, Señor, la salvación de sus almas. Señor amado, te ruego, ministranos con el poder de tu Espíritu Santo, según la necesidad, Señor, que tenga cada corazón a esta hora, la persona que esté escuchando este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados amigos, la reflexión de esta tarde es andando en el temor de Dios. Cuando comparto el andar y las virtudes de nuestro Señor Jesucristo referente a soportar y resistir las situaciones en este mundo, las personas me dicen, claro, Jesucristo soportó y resistió todos los acontecimientos o situaciones porque Él fue el Hijo de Dios. Él fue Dios también. Y yo les respondo haciéndole recordar que nuestro Señor Jesucristo, si bien es cierto, fue 100% Dios, pero también fue 100% carne, 100% hombre, pero puro, santo, tal como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y aquel verbo, o sea, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 también dice el Espíritu Santo ahí hablando de Jesucristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y en Hebreos capítulo 5 versículo 7, allí también el Espíritu Santo habla de Jesús y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, hecho carne, hecho hombre, anduvo en el temor del Santo Padre aquí en la tierra, sometido en obediencia, adoración y exaltación al Santo Padre, pero también en una entera comunión estrecha de clamor, ruego y lágrimas por los suyos, aun cuando a él le rechazaron, le vituperaron, golpearon, azotaron y crucificaron en la cruz del Calvario. Él no se rebeló ni increpó al Dios Padre, sino que respetó el plan de salvación por amor a este mundo. Adoró y agradeció al Santo Padre diciendo, consumado es. Esto nos revela la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra en temor, sujeto al Dios Padre. Esta actitud de nuestro Señor Jesucristo es la imagen, es la virtud real, genuina de andar en el temor de Dios. En Génesis capítulo 42, versículo 18, allí nos habla de José, un hombre joven que desde los 17 años hasta los 30 años padeció, sufrió por los latigazos de la envidia, la indiferencia, el menosprecio y golpes de sus hermanos. Ni la calumnia, ni la mentira, ni la tentación sexual apremiante de una mujer como la esposa de su amo Potifar, que le decía diariamente, duerme conmigo. Todo esto no pudieron torcer ni anular su andar en el temor de Dios de este joven José. ¿Por qué? Porque a esta mujer de su amo le respondió en Génesis 39, versículo 9, ¿cómo pues haría yo este gran mal? ¿Y pecaría contra Dios? José huyó y prefirió la calumnia, la difamación, la cárcel por 2 años. ¿Podrá soportar todo esto usted? Y así enseña la palabra de Dios que el que anda en el temor de Dios se guarda, se aparta del pecado.
Antes bien, adora, exalta a Dios en medio de la lucha, los problemas y los desiertos que se le presenten en su vida. Dios no abandonó a José, porque todo lo que él hacía prosperaba. No me habla a mí la palabra de Dios que en el transcurso de la lucha, los pleitos que tenía con sus hermanos, él se deprimió o se estresó, o cuando lo vendieron se estresó de tal manera que quiso suicidarse, o cuando le metieron a la cárcel o se enfermó. No, el Señor dice en su palabra que lo prosperó en todo. Tenía salud, tenía alimento. En Salmos 34, versículos 7 al 9, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice el Señor, pero también los defiende. Si usted camina, anda en ese temor de Dios, Dios manda a su ángel para que lo defienda. Dice también la palabra del Señor: gustad y ved lo bueno que es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El que anda en temor de Dios, confía en el Señor. Está seguro de que va con él. Pero también dice ahí la palabra del Señor: temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. En Génesis capítulo 42, versículo 18, José dijo a sus hermanos: haced esto y vivid. Mire lo que les dijo: yo temo a Dios. Y andar en el temor de Dios se evidencia las siguientes características o virtudes o cualidades en una persona que anda en ese temor de Dios. En los versículos 19 y 20, allí nos vamos a dar cuenta que en ese capítulo de Génesis, capítulo 42, allí nos da a entender de que José era un hombre honrado, que ya no confiaba en el hombre, sino en el Señor. Es misericordioso e reivindicativo con su prójimo. Generoso, comparte con lo que él tiene. Le agrada la verdad y sobre todo no desea la muerte de su prójimo. Amigos, hermanos, Dios quiere familias, hombres que rompan esquemas, costumbres, ritos, tradiciones y que cumplan las promesas. Que tracen la palabra de Dios con virtud y no con vicios de este mundo y carnal, seduciendo a la humanidad al engaño del diablo. Se necesitan familias, hombres con el carácter del varón de dolores, tal como decía Isaías por nuestro Señor Jesucristo, que dejen viejos diseños, viejos esquemas y copias mecánicas y falsas de piedad y justicia. Hombres nacidos verdaderamente nuevos en Jesucristo, y esto se logra andando con y en el temor de Dios. Porque el que teme a Dios haya manantial de vida, es decir, haya respuesta a sus luchas, a sus obstáculos, preocupaciones, o quizás hasta en esos afanes mundanales que quieren envolverle en el egoísmo, en la indiferencia por la obra de Dios. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero participar en la iglesia, o en la incredulidad a la espera de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay iglesias que niegan la venida de Cristo. Hay hombres que predican inclusive y que hoy están viendo que todo lo que se habla en la palabra se está cumpliendo. En Proverbios capítulo 6, versículo 23, ahí dice el Señor: es mejor ofrecer la medicina antes que hacer entender la enfermedad. Hoy Dios, por medio de su palabra, hace más de 2000 años ofreció y se hizo carne esa medicina llamada Jesucristo, para que a través de él venga el Espíritu Santo y provea esa virtud de vida y andes en la presencia de Dios con temor para soportar y resistir a Satanás y sus influencias, al mundo y su impacto desenfrenado y a la carne acostumbrada a placeres y deleites pecaminosas. Y esa virtud de vida es el temor de Dios, que hace que el creyente respete, adore y obedezca sometido a Dios.
Hay muchos que dicen, conozco a Dios, tengo experiencias con Dios, pero sin embargo no guardan sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice el Señor en Primera de Juan, capítulo 2. El que anda en el temor de Dios tiene una vida sometida a obedecer, respetar. No hace lo que quiere. No hace lo que piensa, no hace lo que siente, hace la voluntad de Dios. Andar en el temor de Dios es para que las virtudes de la santidad de Dios en su vida sea perfeccionada día a día. Andar en el temor de Dios es hallar gracia y justicia por medio de Jesucristo para entrar al reino de Dios. Es decir, desapareceremos en el día del rapto de la iglesia de Jesucristo. Andar en el temor de Dios, amigo, hermano mío, es tener la certeza de que cuando Dios ordene a tocar la trompeta para desaparecer el pueblo de Jesucristo, estaremos escuchándolo. El temor es esencia, es manantial de vida del creyente. El temor de Dios te hace sabio. El temor de Dios te inclina a lo justo. El temor de Dios es el que guarda y mantiene tu vida con la esperanza de que Cristo está para asistirte y el Espíritu Santo para guiarte. ¿Cuál es tu temor aquí en esta tierra? Pues si hay temor en el hombre, si hay temor por lo desconocido, déjeme decirte que el amor de Dios todavía no se ha perfeccionado en su vida. Pero si Dios está en tu vida y ha venido tratando contigo, dándote ese amor de Dios hará que se disipe tus temores que tienes en esta tierra. Conmigo será hasta otra oportunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde.